Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo surge esta idea de Al final del túnel? Lo que me interesó más que nada de la idea era el punto de vista de no contar una película de unos ladrones que van a robar un banco y hacen un túnel, sino la idea de este tipo que está en su casa, en silla de ruedas, que vive en ese mundo oscuro y tecnológico y enrarecido y escucha que pasa por debajo de su casa un túnel de unos ladrones que van a robar el banco. Me parecía que era rico lo que le aportaba, un poco novedoso a una premisa, era el punto de vista. ¿Cómo se te ocurre que tu protagonista, que tú eres de la película, sea un discapacitado? De alguna manera es doble la respuesta, es darle al protagonista mayores dificultades, darme mayores dificultades a mí para escribirla y para dirigirla, porque es más difícil hacer verosímil un montón de cosas de las que pasan en la película con un protagonista en silla de ruedas. Y por otro lado hay una especie de simbolización o metáfora en esa inmovilidad de él, de lo que le pasa interiormente a ese personaje, ¿no? También es lindo que el héroe sea alguien que está en inferioridad de condiciones siempre, ¿no? Y bueno, eso de alguna manera me servía también para eso. Cuanto más difícil lo tenga, mejor va a ser los caminos que va a tener que encontrar para superar las dificultades o al antagonista. ¿Tenías claro a Clara Lago como protagonista femenina de la película? No, Clara entró cuando se armó la coproducción con España, cuando la película se convirtió en una coproducción. Ahí se hizo necesario que la actriz fuese española y ahí se llamó un casting acá en España. Clara hizo un casting maravilloso y a partir de ahí ya fue que ella empieza a practicar su acento argentino, ¿no? que fue un trabajo complejísimo que ella hizo, pero tiene un talento increíble. Entonces llegó a Argentina y a la semana hablaba en argentino. Por un lado tuve ayuda con una coach aquí en Madrid, que tuve 5 sesiones con ella, y luego tuve la suerte de tener en el equipo a Eli, que es la script de la película, que fue la encargada de controlarme, que no se me fuera en ningún momento el acento, y que gracias a ella realmente es a la que más le debo al final el que haya colado allí en Argentina, que era el público de riesgo para mí. Leonardo, ¿cuánto de físico te requiere ese personaje? Que las escenas del túnel son increíbles, de que lo pasé fatal viéndote. Es muy físico todo lo que pasó, ¿no? Y justamente toda la parte del túnel es la más física y la que a mí más me sorprendió en su dificultad, porque había que moverse por ese túnel con la arena. Bueno, era muy complicado realmente, muy complicado con las piernas haciéndome de freno. Yo lo único que le pedí es que él pudiese manejar la silla de ruedas al momento del rodaje de manera tal que uno crea que hace 6 años que está en esa silla de ruedas y que pueda hacer todo lo que se necesitaba o todo lo que normalmente haría un tipo que ya la silla de ruedas es parte de su cuerpo. Tratando además de expresarle al espectador, de poder compartir con el espectador ese nerviosismo, esa asfixia, ese grado de encierro que tenía el personaje, era muy importante tratar de hacerlo con mucha verdad física también, ¿no? Además de toda la verdad física y la verosimilitud que había que encontrar con el propio personaje en relación a lo que era su discapacidad en las piernas, ¿no? Leo entonces se contactó con gente que estaba en esa misma situación y no tuvo mucho tiempo, Leo tuvo un mes creo para practicarlo, pero bueno, él es tan obsesivo y tan profesional que al momento de filmar estaba eso. Pero sí, esa parte en concreto está, creo que muy bien lograda. ¿Se le iba en algún momento las piernas? No, nunca, no tuve en el montaje que sacar ni cortar una toma antes, nunca por un motivo así. Ahí no hay de otra, no, te lo tienes que currar, ¿no? En el sentido de que tienes que investigar, tienes que tomar clases, tienes que practicar, como si uno tuviese que aprender a hacer una coreografía de baile, que no la puedes hacer si te mandan ahí al escenario y hacerla de un día para el otro. Tienes que ir aprendiéndolo de a poco, casi en cámara lenta, hasta que eso forma parte de una rutina que tu cuerpo comprende, ¿no? Que tu cuerpo comprende, que ya tienes esa disociación en relación a las piernas, que no la puedes mover ni siquiera en temas, en reacciones automáticas, ¿no? Y bueno, yo por eso en ese sentido valoro mucho y trato de defender, y soy bastante enfático en defender el trabajo del actor, ¿no? Y las dificultades en ese sentido. Logísticamente fue complicado, obviamente,
Además, no solo son las escenas del túnel, sino el túnel con agua, el humo, la tierra que cae. Creo que la parte más complicada fue para Leo. Tener que arrastrarse 20 veces, porque obviamente uno hace a veces 10 tomas de lo mismo y esas 10 tomas él se tenía que arrastrar de una punta a la otra del túnel y creo que para él fue muy duro. Bueno, creo, lo vi, se lastimó y pese a estar lastimado lo seguía haciendo y yo le decía si podía hacer una más y siempre era que sí. Y eso debe haber sido muy difícil para él. Hizo un trabajo excelente. No, pero lleva mucha construcción, no sale de un día para el otro, ¿no? Lleva mucho Doy fe trabajo. que no se bajaba de la silla. Y ella literalmente. nunca dejaba de hablar en argentino, o sea que en ese sentido Estáis ahí compaginados. estábamos ahí. ¿Y cómo fue el trabajo con la niña pequeña? Fue desde todos lados fácil. Todo lo que me dijeron que era difícil, que no había que hacer nunca, como filmar con un niño y o un animal o un perro, fue lo más fácil en la película. Te diría que fue de lo menos complicado fue el niño y el perro. Tenías ya 2 cosas de esas. Tenía ya las 2 y tanto Uma Salduende como Casimiro el perro fueron geniales en la película. ¿Alguna película de referencia en el cine de género? No porque no haya, sino no porque son demasiadas. Diría que más que nada por ahí directores. Spielberg, Tarantino, Hitchcock, Polanski, Brian De Palma, bueno, los maestros un poco modernos del suspenso. La verdad que los estudié mucho a todos, hay muchísimos nombres más todavía. ¿Podéis invitar al público a que la vea este fin de semana? Por supuesto. Invitamos al público a que vaya a ver Al final del túnel, porque se lo va a pasar muy bien. Bueno, y mal también, porque la verdad que tiene momentos de bastante tensión. Pero no, sobre todo porque a mí me parece una película que hace que confluyan 2 mundos. El mundo del thriller, que está muy bien reflejado, porque Rodrigo es muy grande, como su apellido indica, y porque al mismo tiempo de tenerte atrapado totalmente y pegado a la pantalla, te está contando una historia mucho más profunda que va más allá, sobre personajes que están solos, perdidos y que al encontrarse encuentran la luz al final del túnel. Sí, yo creo que se van a encontrar con una película Lo había dejado excelente. en todo lo alto. No, Sí, lo es mismo, verdad. pero tienes las dos, ¿no? Puedes cortar y usar la mía también. Eso, se van a encontrar con una película que es como una montaña rusa, ¿no? Una montaña rusa, como un poco una jungla de cristal, pero en silla de ruedas, y es una montaña rusa emocional, entretenida, que te va a tener atrapado en la butaca de manera feroz. Pues eso muchas también gracias. quedó bastante bien. Muchas gracias, chicos. Porque a mí me ha parecido impresionante ese final. El final apoteósico, yo creo que nunca